Señores, esto se va a poner chingón. Porque resulta ser que ayer estuvimos en un live. Bueno, en ese live se mencionaba que la reforma al Poder Judicial no dañaba los derechos humanos y que la Constitución estaba por abajo de los tratados internacionales. Pero este personaje, que es este mismo, puso un comentario en dicho live donde remitía a la jurisprudencia 120/2002. Es este. Bueno, mi querido huevito con capsup. Este personaje tomó el comentario de Fragmentado y lo subió al live. Resolución, aquí está la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Ahí está La del 2002. Esa es la resolución, güey. La resolución se pudo haber dado hace 30 años, güey. La del Cuyo texto 2002, se obtiene sustancialmente que al interpretar de forma sistemática el artículo 133 de la Constitución Federal armonizado con principios de derecho internacional, así como con las formas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales. Lo que viene repitiendo Navarro y Sánchez es eso que quiere decir que nosotros como mexicanos tenemos toda la soberanía de modificar e interpretar nuestra Constitución. Pero no con los derechos humanos. No con los derechos humanos. Ahora sí me pones en grande rebotito, nada más va a ser este pendejo. Ahora. No quiero aplicar la de no es tu argumento, es que tus argumentos ya están viejos. Porque está todo un trabajo de la contradicción de tesis 293/2011. Bueno, para que lo entiendan más claro, Miguel Carbonell tiene un programa en YouTube que dice, ya lo dijo la Corte. Uno de los mejores juristas de México, Miguel Carbonell, aclara este tema. El punto de partida de la Corte es este esquema de jerarquía tradicional ya no es vigente porque se ha modificado el texto constitucional y la Constitución parte diciendo que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos de esta Constitución y de los tratados internacionales, sin hacer una distinción. De ahí es, digamos, el punto de partida. Entonces, si la Corte dice, cambiando no solamente esta línea jurisprudencial que tan atinadamente ha sintetizado, sino cambiando la forma en la que muchos de nosotros fuimos educados desde la carrera, ¿no? Esta visión jerárquica, pues Kelsen, ¿no? La famosa pirámide. Pregunta, ¿cómo queda ahora entonces? Porque cuando hablamos de bloque o de parámetro, en fin, como le queramos llamar, estamos dando un paso hacia otro cambio cultural importante que es la cúspide de la pirámide. No está integrada por una sola norma, que era lo que tradicionalmente nos habían enseñado a todos. Es decir, que hay hasta arriba de la pirámide que enseñan a la primera una norma que es la Constitución, la norma suprema, etc. ¿Hay ahora un conjunto de normas? ¿O ese bloque? ¿O qué hay allá adentro? Lo que hay ahí es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y encontramos a las normas de derecho internacional, de fuente internacional, que hacen referencia a derechos humanos, que reconocen, tutelan, etc. Y otro tema muy relevante, que es a lo que supongo que llegaremos después en esta charla, a la interpretación que de ambas fuentes hacen los organismos que están autorizados para interpretarlas. En el caso de la Constitución Mexicana, tradicionalmente el Poder Judicial de la Federación, cuando emite criterios jurisprudenciales que se vuelven vinculantes para el resto de los actores, y en el caso de la Corte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, a la Corte Interamericana y sus criterios. Si están viendo este programa, seguramente en algún momento lo verán algunos abogados, digamos, de corte tradicional, les han de estar saliendo chispas en este momento por esto que dices. Porque déjame entender esto. Entonces, en la cúspide, no hay una sola norma, sino un conjunto de normas, unas de fuente internacional, otras de fuente constitucional, que digamos ahí no hay mayor misterio, y además las interpretaciones de estas normas. ¿Es esto así? Es correcto. Y ese es el contenido del bloque. Ese es el contenido del bloque. Que en el fondo, si lo pudiéramos resumir, ¿qué es lo que está en el bloque? De la persona, ¿no? La protección de las personas. Sí, hay una dimensión. A esto Ricardo Guastini le llama la jerarquía axiológica, ¿se acuerdan? Es la protección de los valores representados por los derechos humanos, que también conforman. Entonces ya entendemos que el tema de la Constitución en tratados internacionales respecto a los temas de derechos humanos están a la par. Ahora la jerarquía constitucional no es una punta, es un bloque. ¿Dónde está la Constitución, tratados internacionales y la interpretación? Una vez entendido esto, llegó otro personaje que se llama Cult of Sachet. Bueno, para decirte, no eres tú, brother, es tu argumento viejo. ¿Y por qué lo digo? Porque en esta plática del jurista Miguel Carbonell hablan del artículo 133. Escuchemos. Bastante relevante en torno a las normas de fuente internacional de derechos humanos. Seguimos todavía un poco con esta complicación de entender que los tratados internacionales y los tratados internacionales sobre derechos humanos son algo distinto. Seguimos, por ejemplo, un poco complicados con el artículo 133 constitucional que viene de 1974, replicado el 17, retomado de la Constitución de 57 y copiado de la Constitución de Estados Unidos. Y que ahora con el nuevo artículo primero. Claro, pero que además estamos hablando de que en 1787, 1857, 1917, 1934 no existían tratados internacionales de materia de derechos humanos.
era algo que ni siquiera existía. Entonces estamos utilizando... Bueno, la ONU mismo no existía, la OEA no Estamos existía. hablando de algo posguerra, ¿no? O sea, algo que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos utilizando disposiciones completamente fuera de contexto, anacrónicas, para darle contenido a algo que es completamente novedoso. Y por eso ven por qué es necesario interpretar. Por qué el bloque constitucional incluye la Constitución, tratados internacionales y la interpretación. Bueno, como dice Carbonell, hay mucho trabajo para sacarlos de esa idea antigua. Saludos cordiales. Ay, esperen la parte 2.